Buenas tardes, somos el grupo 5. Mis compañeros son Julián Rondón, Juan Diego Salamanca y mi persona, Sebastián Yerbe. Hoy le vamos a hablar sobre los factores sismotectónicos y respuestas del terreno frente a los eventos sísmicos. Este tema es muy importante para la ingeniería civil, la planificación urbana y la prevención de riesgos, especialmente en un país como Colombia, donde la actividad sísmica es constante y significativa. Vamos a ver cómo se organizan los sismos, qué condiciones del terreno pueden amplificar su efecto y cómo toda esta información puede ayudarles a diseñar obras más seguras. Introducción. La actividad sísmica representa uno de los principales desafíos para la ingeniería civil. En países como Colombia, que se encuentra ubicado en una zona de alta actividad tectónica, es fundamental comprender los factores que generan sismos y cómo responde el terreno entre ellos. Saber cómo reacciona el suelo frente a las ondas sísmicas es clave para diseñar estructuras que sean no solo fundamentales, sino también resistentes y seguras ante un posible terremoto. Por ejemplo, no es lo mismo construir sobre una roca firme que sobre una arcilla saturadas o suelos sueltos, que pueden amplificar la vibración. Este tipo de análisis nos permite tomar decisiones acertadas en cuanto a la ubicación de edificaciones, los materiales que se deben utilizar y el tipo de cimentación. También permite evaluar correctamente la amenaza sísmica y ampliar las medidas preventivas en la construcción de infraestructuras y viviendas. Por eso, entender los factores sismotectónicos y la respuesta dinámica del terreno es vital para reducir los riesgos, salvar vidas y proteger el patrimonio de las zonas sísmicas activas. Los objetivos. El objetivo general de este trabajo es analizar los factores sismotectónicos y la respuesta dinámica del terreno frente a los sismos, para comprender sus indicaciones en el riesgo sísmico y en el diseño de obras civiles. Entre los objetivos específicos que nos propusimos están, primero, identificar y caracterizar los principales factores sismotectónicos que influyen en la generación de sismos, como el movimiento de placas tectónicas, fallas geológicas y subducción. Segundo, analizar cómo interactúan las ondas sísmicas con diferentes tipos de suelos. Ya esa interacción puede aumentar o disminuir los efectos del sismo. Tercero, evaluar los fenómenos como la amplificación sísmica, la licuación de suelos o los efectos de resonancia que pueden agravar el impacto de un terremoto. Cuarto, revisar casos donde la respuesta del terreno influye directamente en la magnitud de los daños causados por los sismos. Quinto, y finalmente, proponer lineamientos básicos para un diseño sísmico resistente, teniendo en cuenta no solo los aspectos estructurales, sino también la geología y geotécnicos. Esos objetivos nos ayudan a interactuar con conocimientos técnicos que pueden ser aplicados en la vida real, tanto en las construcciones como en las planificaciones del territorio. Factores sismotectónicos. Ahora pasamos a hablar de los factores sismotectónicos. En general, los sismos se producen por la acumulación de liberación de energía a lo largo de las fallas geológicas. Esta energía se acumula debido al movimiento constante de las placas tectónicas. Colombia está ubicada en una región muy compleja geológicamente, donde interactúan tres placas: la suramericana, la de la Nazca y la Caribe. Esta interacción genera una serie de fallas activas que recurren el territorio nacional, como la falla de Romeral,
la de Bucaramanga, Santa Marta, la de Piedemonte Llanero, entre otras. Los principales factores sismotectónicos que debemos considerar son: el primero, el tipo de falla, si es normal, si es inversa o de desgarre. La segunda, la velocidad del movimiento entre las placas. La tercera, la profundidad y la localización del hipocentro. Y la cuarta, la acumulación de esfuerzos en la corteza terrestre. Estos efectos determinan la frecuencia, magnitud y distribución de los sismos en nuestro país. También explican por qué ciertas regiones como el eje cafetero, la zona andina o el sur del país presentan un riesgo sísmico elevado. Terremotos históricos en Colombia. Para entender la importancia de este tema, es útil recordar algunos terremotos históricos que han afectado a Colombia y han dejado lesiones graves. En 1983 ocurrió un sismo en Popayán con una magnitud de 5.5. Aunque no fue muy fuerte, causó graves daños en el centro histórico de la ciudad, provocando más de 250 muertos y afectando miles de edificaciones. ¿Por qué fue tan destructiva? Porque muchas construcciones eran antiguas y no han estado diseñadas para resistir sismos. En 1999 se presentó el terremoto de Armenia, con una magnitud de 6.2. Fue una de las tragedias más destructivas en la historia del país. Hubo más de 1.000 muertos y unas 50.000 edificaciones resultaron afectadas. En este caso, no solo influyó la magnitud del sismo, sino también el tipo de suelo y la calidad de las construcciones. Esos eventos demuestran que no basta con conocer la magnitud de un sismo. Es fundamental entender cómo reacciona el terreno y qué tan vulnerables son nuestras estructuras. Así se puede mejorar la planificación, evitar errores del pasado y proteger mejor la población. Sigue mi compañero Juan Diego. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Diego Salamanca y en esta diapositiva explicaré los principales conceptos que debemos tener claro para entender cómo los sismos afectan el terreno y las estructuras. Primero, la sismotectónica, que estudia la relación entre el movimiento de las placas tectónicas y la ocurrencia de terremotos. Este campo analiza cómo se deforman las capas de la Tierra y cómo se generan las fallas sísmicas. Luego sigue las fallas geológicas activas, que son fracturas en la corteza terrestre con evidencia de movimiento reciente. Estas fallas tienen la capacidad de generar nuevos sismos, por lo que es muy importante identificarlas y tenerlas en cuenta en la planificación territorial. El siguiente concepto es la respuesta dinámica del terreno, que se refiere al comportamiento del suelo cuando recibe ondas sísmicas. Esta respuesta depende de propiedades físicas del terreno, como su rigidez, tipo de material, humedad y topografía. El siguiente concepto es la amplificación sísmica, que ocurre cuando los suelos blandos o estratificados aumentan la aceleración del movimiento del terreno, haciendo que un sismo se sienta como con mucho más fuerza en ciertas zonas. El siguiente es la licuación de suelos. Es otro fenómeno muy importante. En ciertos suelos saturados como arenas sueltas, la presión del agua entre las partículas puede hacer que el suelo pierda resistencia y se comporte como un líquido durante un terremoto. Luego tenemos también la microzonificación sísmica, que es un estudio detallado de cómo varía la amenaza sísmica en diferentes sectores de una ciudad, dependiendo del tipo de suelo y otros factores locales. Esto permite hacer mapas de riesgos y tomar mejores decisiones al construir. El diseño sismorresistente es el conjunto de normas y criterios de ingeniería que se aplican para que una estructura soporte de forma segura los efectos de un sismo, considerando las condiciones del terreno y la amenaza sísmica local. El siguiente concepto es la magnitud sísmica, que es una medida de la energía liberada por un sismo, usualmente en la escala de Richter o de magnitud del momento. En cambio, la intensidad sísmica mide los efectos del sismo en una superficie y puede variar dependiendo del lugar. El siguiente concepto es el epicentro, que es el punto en la superficie terrestre que está directamente encima del lugar donde se originó el sismo, llamado epicentro. En esta zona es donde normalmente se sienten los mayores daños. El siguiente concepto es la aceleración sísmica máxima o PGA, por sus siglas en inglés.
Es el valor más alto de la aceleración que alcanza el suelo durante un sismo. Este dato es fundamental para diseñar estructuras que pueden resistir ese nivel de esfuerzo. El siguiente concepto es la onda sísmica. Son las vibraciones que se propagan desde el foco del sismo. Hay diferentes tipos. Están las ondas P primarias, las S secundarias y las ondas superficiales como Love o Rayleigh, cada una con distintas velocidades y efectos. El siguiente concepto es la resonancia del suelo, estructura. Es un fenómeno que se da cuando el periodo natural de vibración del suelo coincide con el de una edificación, lo cual puede amplificar los efectos del sismo y provocar daños graves. El siguiente concepto es la atenuación sísmica. Es la disminución de la intensidad de las ondas a medida que se alejan del epicentro. Esto pues depende del tipo de materiales del subsuelo y es importante para estimar la severidad del sismo en diferentes lugares. La zonificación sísmica es la división de un país o región en zonas con distintos niveles de amenaza sísmica. Esta zonificación se basa en estudios tectónicos, geológicos e históricos y se usa como base para aplicar normas de diseño estructural. Finalmente, tenemos la amenaza sísmica, que es la probabilidad de que ocurra un sismo con determinadas características en una zona específica en un periodo de tiempo determinado. Este concepto es clave para evaluar el riesgo y planificar medidas preventivas. Todos estos conceptos son, aunque parezcan muchos, se relacionan entre sí y forman la base para tomar decisiones seguras en la ingeniería civil. Ahora voy a explicar qué es la respuesta dinámica del terreno, un concepto clave para entender cómo se comporta el suelo durante un sismo. Cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas se propagan desde el foco hacia todas las direcciones, incluyéndola hacia la superficie. Al llegar a la superficie, esas ondas interactúan con diferentes materiales que componen el terreno. Esta interacción es lo que llamamos la respuesta dinámica del terreno. Esta respuesta no es igual en todos los lugares, depende de muchas características del suelo. Entre ellas están primero el tipo de suelo. Los suelos blandos como arcillas o rellenos artificiales tienden a amplificar el movimiento sísmico. En cambio, los suelos más rígidos como las gravas o las rocas suelen reducirlo básicamente. Esto quiere decir que un mismo sismo puede sentirse mucho más fuerte en un barrio con suelo blando que en otro cercano con suelo rocoso. Segundo, la rigidez del terreno. Esta propiedad está relacionada con la capacidad del suelo para resistir deformaciones. Cuanto más rígido es un suelo, más rápido se transmiten las ondas sísmicas y con menos distorsión. Tercero, el contenido de humedad. Cuando un suelo está muy saturado de agua, su comportamiento cambia. Puede convertirse, puede volverse más compresible o incluso perder resistencia, lo que lo hace más vulnerable frente a un sismo. Y por último, la topografía, la forma del terreno también influye. Por ejemplo, en zonas colinas o valles, las ondas sísmicas pueden reflejarse, concentrarse o dispersarse, provocando variaciones en la intensidad del movimiento. Incluso se ha documentado casos donde una ladera recibió el doble de aceleración sísmica que la parte baja del efecto de la topografía. Básicamente, la respuesta dinámica del terreno nos permite saber qué tanto va a temblar en un lugar específico. Esto es muy importante para la ingeniería civil porque nos ayuda a decidir qué tipo de cimentación usar, cómo diseñar una estructura y qué normas aplicar según el comportamiento del suelo. Si ignoramos esta información, corremos el riesgo de construir en terrenos que pueden fallar o amplificar los efectos del sismo. En esta parte voy a hablar de los fenómenos que se generan a partir de la interacción entre las ondas sísmicas y las características del terreno. Estos fenómenos pueden intensificar considerablemente los efectos destructivos de un sismo. El primero es la amplificación sísmica. Este fenómeno ocurre cuando las ondas atraviesan los suelos blandos o estratificados, como arcillas o rellenos. Estos materiales hacen que las ondas aumenten su amplitud, es decir, que el movimiento del terreno sea más fuerte de lo que originalmente era. Por eso, un sismo moderado puede causar grandes daños si el suelo donde se construyó amplifica las ondas. El segundo fenómeno es la licuación de suelo. Esto ocurre en suelos saturados, especialmente en arenas sueltas. Cuando las ondas sísmicas llegan, se incrementa la presión del agua entre los granos del suelo, lo que hace que estos pierdan contacto entre sí y el suelo se comporte como un líquido. Esto puede causar que las construcciones se hundan, se inclinen o incluso se colapsen.
como ha ocurrido en muchos terremotos alrededor del mundo. El tercero es el fenómeno de la resonancia suelo-estructura. Esto sucede cuando el periodo natural de vibración del terreno coincide con el de una edificación. Cuando esto pasa, los movimientos del sismo se amplifican aún más en la estructura, lo que puede provocar daños severos o incluso el colapso. Es como cuando empujamos un columpio en el momento exacto, se balancea más y más. Por eso los ingenieros deben estudiar el periodo de vibración, tanto el suelo como el del edificio. Y finalmente tenemos la atenuación sísmica, que este fenómeno es positivo en cierta medida porque significa que las ondas sísmicas pierden energía a medida que se alejan del epicentro. Esto ocurre por la fricción interna del suelo y por la dispersión de las ondas. Sin embargo, dependiendo el tipo de materiales en el subsuelo, la atenuación puede ser mayor o menor, lo cual afecta la intensidad del sismo que se siente en la superficie. Estos fenómenos básicamente hacen que no todos los lugares se comporten igual durante un sismo. Por eso es tan importante estudiar el terreno antes de construir. Con esta información podemos prevenir muchos riesgos. Ahora hablaré sobre la microzonificación sísmica, una herramienta muy importante para la planificación urbana y la ingeniería civil en zonas de amenaza sísmica. La microzonificación consiste básicamente en estudiar a detalle cómo varía la respuesta del terreno dentro de una ciudad o región específica. Es decir, no se analiza el riesgo sísmico de forma general, sino que se divide el territorio en zonas más pequeñas que puedan tener un comportamiento muy diferente durante un sismo. Para hacer este tipo de estudios se tienen en cuenta varios factores como la geología superficial, la estratigrafía, la topografía y las condiciones del suelo. Con esta información, los expertos pueden identificar qué zonas son más propensas a sufrir amplificación sísmica, licuación o deslizamiento. Así se generan mapas de zonificación sísmica local que indican qué tan vulnerable es cada área ante un terremoto. Un ejemplo muy claro en el caso de Bogotá, según el Servicio Geológico Colombiano, la ciudad presenta diferencias importantes en la respuesta sísmica entre el norte, el centro y el sur. Esto se debe a que cada zona tiene características geológicas diferentes. Por eso, en Bogotá se han hecho estudios de microzonificación para orientar las decisiones sobre sobre qué se puede construir y cómo se debe hacer en cada zona. Gracias a estos estudios se puede definir mejores normas de construcción, elegir elegir de formas adecuadas los materiales y sobre todo salvar vidas, que es lo más importante, porque se construye con base en el comportamiento real del terreno y no en suposiciones. Básicamente la microzonificación sísmica permite que la ingeniería civil trabaje con mayor precisión, adaptándose al entorno, al terreno y reduciendo los riesgos en caso de sismo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián Steven Rondón y voy a hablar sobre nuestro tema de exposición, que son los factores sismotectónicos y la respuesta del terreno frente a eventos sísmicos. Yo lo voy a explicar con un enfoque hacia las aplicaciones de la ingeniería civil. Este tema es clave, especialmente en un país como Colombia, donde la actividad sísmica constante es muy constante y muchas regiones están expuestas a terremotos potencialmente destructivos. Les voy a dar como una pequeña introducción a la sismotectónica. Tenemos que la sismotectónica es una disciplina que combina la tectónica, que quiere decir el estudio de la deformación de la corteza terrestre, y la sismología, que analiza cómo ocurren los terremotos. Este campo pues nos permite entender dónde se originan los sismos, qué mecanismos lo provocan y cómo se propaga la energía. Tenemos que los terremotos ocurren por la acumulación y liberación súbita de energía a lo largo de las fallas geológicas, que estas fallas geológicas son fracturas en la corteza terrestre causadas por el movimiento de las placas tectónicas. Tenemos dos ejemplos, como lo son la falla de San Andrés en California y el cinturón de fuego del Pacífico, que es una región sísmica muy activa. En Colombia interactúan tres placas también,
tenemos la placa de Nazca, Caribe y Sudamericana. Estas generan zonas de subducción y fallas, eh, como las de Bucaramanga y Santa Marta. Esto causa mucha sismicidad en algunas ciudades como lo son Bogotá o Popayán. Bueno, vamos a hablar sobre los factores sismotectónicos clave. Tenemos magnitud y profundidad, que son fundamentales, ya que no es lo mismo un sismo profundo que uno superficial. Esto se diferencia en la escala de Richter y los momentos en los que suceden. Tenemos que también la ubicación del epicentro afecta su intensidad. Como bien lo mencionaba yo anteriormente, no es lo mismo un sismo profundo que uno superficial. En esto también tenemos mecanismos y recurrencias, que son los tipos de fallas y los periodos estimados para futuros sismos. Tenemos también la respuesta del terreno ante estos sismos. Nos referimos a respuesta del terreno a cómo un tipo de suelo o estrato geológico amplifica o atenúa el movimiento sísmico. Este mismo movimiento puede sentirse mucho más fuerte en un valle con suelo blando que en una zona rocosa cercana. Tenemos que la amplificación sísmica ocurre cuando las ondas sísmicas se desaceleran al pasar de un medio rígido a uno más blando, aumentando su amplitud. Tenemos la licuefacción del suelo, que es durante un sismo, los suelos saturados pueden comportarse como líquidos, esto causando hundimientos y fallas estructurales. Y tenemos los deslizamientos inducidos, que tienden a ser en zonas montañosas, donde los sismos pueden activar, pueden activar deslizamientos y en esencial considerar la estabilidad de laderas y taludes en proyectos geotectónicos. Para esto tenemos algunas aplicaciones en la ingeniería civil, donde vamos a hablar de diseño sismo resistente. Iniciar hablando con la normativa NSR 10, que está vigente en Colombia, la cual permite que las edificaciones soporten un sismo sin colapsar. Esta norma nos define criterios según zona y suelo. Contamos con los coeficientes F sub A y F sub B, que adaptan el diseño estructural a las condiciones locales del terreno y al periodo del mismo. Estos son clave, ya que en cada parte no tenemos las mismas condiciones del suelo. Entonces estos coeficientes nos ayudan a calcular tanto la frecuencia como las condiciones del terreno. También contamos con aisladores y disipadores, que son tecnologías que nos ayudan a reducir daños estructurales durante los mismos. Estos permiten adaptarse más que todo a los edificios para que a la hora de un sismo se desplace sin sufrir ningún tipo de daño. Tenemos la evaluación del peligro sísmico también, que aquí vamos a hablar de análisis probabilístico, que estima la probabilidad de ocurrencia de sismos, lo que permite establecer niveles de diseño estructural. Tenemos mapas de microzonificación, que identifican zonas con mayor vulnerabilidad sísmica. Aquí en Bogotá tenemos estos mapas. Estos mapas están en la página de geológica de acá departamental. También tenemos algunos software especializados. Son herramientas, tenemos dos herramientas también, una que se llama OpenQuack y ASUS. Vamos a tocar el tema también de la mejora de cimentaciones.
vamos a hablar de 3 temas importantes acá, que es compactación y estabilización, refuerzo con pilotes y una aplicación práctica. Tenemos acá compactación, estabilización. Aquí se pueden utilizar vibrocompactaciones o mezclas químicas que mejoren el comportamiento del suelo. También podemos hablar de que en zona de taludes se refuerzan con anclajes geosintéticos o drenaje. Tenemos el refuerzo con pilotes, que los pilotes y micropilotes refuerzan la cimentación transmitiendo cargas o estratos más estables. Eh, Esto, inclusive tenemos un ejemplo de esto. Esto se ha aplicado también en el centro histórico de Bogotá, donde se refuerzan con pilotes debido a la antigüedad de esta zona de Bogotá y lo débil del piso, del suelo, del terreno. Tenemos el refuerzo geotécnico, que aquí vamos a mencionar algo y es que el uso de geosintéticos, anclajes y bermas refuerza taludes. Tenemos muros independientes. Tenemos también algo importante y es que el drenaje también es esencial para evitar la falla por presión, ya que si hay un buen drenaje donde podamos conducir el agua, no vamos a saturar el suelo, por ende nos va a ser más resistente en un futuro. Aquí, como yo mencionaba en las diapositivas, pues tenemos muros reforzados, estabilización de taludes y drenaje. Tenemos monitoreo sísmico y alerta temprana. Vamos a hablar de las redes sismológicas. Estas capturan, registran el movimiento de las placas tectónicas en tiempo real. Esto, ¿qué hace? Esto nos ayuda a, a dar alertas tempranas que detectan el pronto movimiento de estas placas y asimismo permiten una respuesta mucho más rápida y pertinente a la hora de un sismo. Y por último tenemos algunas conclusiones que pues tenemos la integración entre geología, ingeniería civil y tecnología es esencial para prevenir desastres. Tenemos que la NSR10 es una guía para el diseño seguro de estructuras. Es importante aplicarla desde la etapa de la planeación de un proyecto. Y por último, hablaremos sobre la inteligencia artificial. Esta nos puede ayudar a simular escenarios completos y analizar datos sísmicos, pero no debe reemplazar el criterio profesional. Y finalmente, la seguridad sísmica es una responsabilidad compartida. Una obra bien diseñada no solo resiste, sino que también salva vidas. Y con esto concluimos la exposición. Muchas gracias.